Hola. Hoy nos adentramos en el Boletín Oficial del Estado del lunes 15 de septiembre de 2025. Hola. Un BOE, como siempre, lleno de cosas. Sí, tenemos sobre la mesa nuevas normativas, ¿eh? Movimientos en la administración, muchos convenios de colaboración. Ujú. Y decisiones sobre proyectos importantes. Vamos a intentar desgranarlo. Esa es la misión. Extraer lo esencial y, bueno, también lo más interesante de este boletín. Así es, el BOE actúa un poco como espejo de la actividad administrativa y social, ¿no? Totalmente. Veremos cómo se ajustan programas formativos clave, cómo se mueven piezas en la función pública. Los nombramientos y ceses de siempre. Exacto. Y también cómo se tejen alianzas entre distintas entidades y cómo se toman decisiones, pues, sobre infraestructuras energéticas o hidráulicas, analizando siempre sus implicaciones. Pues empezamos, si te parece, por la sanidad. Hay novedades en la formación de especialistas, Sí. concretamente en medicina nuclear. Lo publica una orden, la APJ 100, 1012-2025. ¿Qué cambia exactamente? Pues mira, es una puesta al día importante, ¿eh? Se basa en la normativa sanitaria general, la Ley 44/2003, y también en el decreto sobre formación transversal. Ah, el RD 589-2022. Ese mismo. Se define un plan claro de 4 años de residencia, y yo destacaría el doble enfoque. A ver, Por un lado, las llamadas competencias transversales, esto es, trabajo en equipo, comunicación con el paciente, ética, gestión eficiente de recursos, habilidades cruciales hoy en día, sí, no solo saber de lo tuyo. precisamente. Saber trabajar y comunicarte. Y por otro lado, claro, las competencias puramente de medicina nuclear, Lo específico de la especialidad. simetría, hasta el dominio de técnicas avanzadas de imagen molecular. ¿Y la valoración cómo se hace? Pues es interesante. Es continua y se registra en el libro del residente, o bueno, el portafolio digital. Ah, el portafolio. Sí, y no solo lista actividades, sino que pide reflexión sobre incidentes críticos. Eso fomenta mucho el autoaprendizaje, ¿sabes? Entendido. Damos un giro ahora hacia algo que, bueno, notamos más en el día a día, el precio del gas. Sí, el GLP. ¿Hay cambios en el GLP por canalización? Lo publica una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica. En efecto, se publican los nuevos precios máximos de venta, eso sí, antes de impuestos. Y es crucial entender que no es una cifra, digamos, decidida al azar, No es arbitraria. para nada. Se basa en un sistema automático regulado por una orden ministerial, la IET 389-2015, que se actualizó por la TED 211-2025, que se recalcula cada 2 meses. Una fórmula automática. Suena a que intervienen muchos factores. Y así es, sí. La fórmula considera elementos como las cotizaciones internacionales del propano y el butano, el tipo de cambio euro-dólar, el coste de los fletes marítimos y los costes de comercialización que se reconocen a las empresas. Entiendo. Y además, se aplica un término de desajuste unitario, Un término de desajuste. ¿Y eso para qué sirve? pues es un mecanismo corrector. Sirve para compensar posibles diferencias que se hayan acumulado entre el precio teórico, el que saldría de la fórmula pura, y el precio máximo que realmente se aplicó en bimestres anteriores. Ah, claro. Porque a veces hay límites a las subidas o bajadas que se permiten. En resumen, el precio busca reflejar el mercado, pero bueno, con mecanismos para suavizar un poco las fluctuaciones. Pasemos a los movimientos de personal en la administración pública, un clásico del BOE. Siempre hay. Vemos cambios en registros de la propiedad, con destinos como el de María Belén Menéndez García a Madrid N18, y un nombramiento que parece importante en la agencia tributaria. Así es, se nombra a Fernando Iglesias Pérez como subdirector general de operaciones en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, un puesto clave. Entiendo. Estos movimientos reflejan la dinámica interna. Los registros suelen cubrirse por concurso, según la ley hipotecaria, mientras que altos cargos como este de aduanas se proveen por libre designación, buscando perfiles idóneos. Y también vemos la otra cara, la pérdida de condición de funcionario de un subinspector laboral, José Manuel Robles Moreno. Sí, Y en el mundo académico, un nombramiento de catedrática en la UNED para Beatriz Badorrey Dartín en Historia del Derecho. son situaciones distintas, claro. La pérdida de condición de funcionario puede ser el resultado final de un expediente disciplinario o incluso una sentencia judicial, ¿Vale? mientras que los nombramientos académicos, como las cátedras, pues siguen procesos selectivos muy rigurosos basados en méritos, tal como regula la ley universitaria.
Para quienes buscan entrar o progresar en la administración, también hay noticias. Se convocan puestos de subdirector o subdirectora general en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sí, he visto. Uno para ordenación de la FP y otro para promoción dual. Suenan a puestos clave, ¿no? Lo son, sin duda. Son puestos de alto nivel, nivel 30, para funcionarios del grupo A1 con experiencia demostrada. ¿Y se cubren por libre designación? Eso es. Y el proceso es exigente. No basta cumplir los requisitos básicos. Hay que presentar un currículum muy detallado, justificar la idoneidad por escrito, a veces piden hasta un proyecto de gestión e incluso cuestionarios de competencias directivas. Buscan el perfil más adecuado, claro. Exacto. Para liderar áreas estratégicas de la formación profesional. También hay convocatorias en delegaciones del gobierno, como la Jefatura de Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Melilla. ¿Aquí se pide algo especial? Sí, en este caso concreto se requiere experiencia específica acreditada en violencia de género, igualdad o servicios sociales, o bien formación específica en la materia. Es lógico, ¿no?, dada la sensibilidad del puesto. Tiene sentido. Y vemos también actividad en la administración local, con plazas por concurso-oposición en sitios como la Diputación de Granada o el Ayuntamiento de Leliana, en Valencia. Me llama la atención una convocatoria de la UNED, la resolución del 4 de septiembre, donde detallan explícitamente las tasas de examen. 11,67 euros la general, 5,85 euros para familia numerosa general. ¿Y las exenciones? Pues es una buena práctica de transparencia, la verdad. Se detalla quiénes están exentos del pago. Personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, Sí. familias numerosas de categoría especial, las de general pagan la mitad, como has dicho, y también las víctimas del terrorismo. Son medidas importantes para facilitar el acceso al empleo público. Claro, eliminando barreras económicas. ¿Es fundamental? El BOE también es un escaparate de colaboraciones. Vemos muchos convenios firmados. Por ejemplo, algo de diplomacia. La embajada en Pekín colabora con Mondragón Corporación y con OFIPEC para la fiesta nacional. Ajá. Aportan 1.000 euros cada una, pero en especie. ¿Por qué tanta formalidad para esto? Parece poco dinero. Bueno, tiene su lógica dentro de la Ley 49/2002, la de mecenazgo. Formalizarlo como convenio cumple varias funciones. ¿Cómo cuáles? Pues da seguridad jurídica por un lado. Permite a las empresas, Mondragón y OFIPEC en este caso, acceder a los beneficios fiscales por su aportación. Ah, vale. Y permite a la embajada comunicar esta colaboración de forma transparente, dejando claro que es un patrocinio, un mecenazgo, y no un contrato de servicios. Luego incluyen las cláusulas habituales sobre logos, protección de datos, etc. El Ministerio de Defensa también firma acuerdos. Uno con la Universidad de Burgos, para fomentar la cultura de defensa. Sí, Y otro, muy técnico, con el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. efectivamente. El convenio con la Universidad de Burgos busca acercar el mundo de la defensa a la sociedad, pues a través de actividades académicas, investigación, seminarios. Lo típico. ¿Y el del INTA qué es? El acuerdo con el INTA es distinto. Se trata de una encomienda de gestión. Una encomienda de gestión. ¿Y eso qué figura es? Es una herramienta que está prevista en la Ley 40/2015, la del sector público. Permite que un órgano administrativo, aquí el Estado Mayor de la Defensa, el EMAD, Vale. encargue a otro organismo público especializado, como es el INTA, la realización de tareas técnicas para las que el EMAD, pues, o no tiene medios propios o no es tan eficiente. Entiendo, aprovechar la especialización. Justo. En este caso, el EMAD encomienda al INTA el asesoramiento técnico en eficiencia energética, renovables y almacenamiento para la base de Retamares. Muy interesante ver cómo se aplica la sostenibilidad en el ámbito de defensa. ¿Se concreta qué va a hacer el INTA exactamente? Sí, el convenio detalla las tareas para 2025. Una auditoría energética completa, análisis de viabilidad para instalar fotovoltaica y eólica allí en la base, y un estudio preliminar sobre sistemas de almacenamiento con baterías. O sea, bastante concreto. Sí, es un ejemplo claro de colaboración entre organismos públicos para optimizar recursos y aplicar criterios medioambientales. El takeaway aquí es que la eficiencia y la sostenibilidad son ya criterios transversales en toda la administración, incluida la defensa. Pasamos al ámbito social. Varios ayuntamientos, como el Campello, Illescas, Torres de la Alameda, incorporan a sus policías locales al sistema Biogen. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues es un paso crucial para la lucha contra la violencia de género.
La adhesión a Biogen, el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, Sí. permite a las policías locales coordinarse mucho mejor con Policía Nacional y Guardia Civil, compartir información sobre los casos, las valoraciones de riesgo y ofrecer una protección más eficaz a las víctimas. Lo exige la ley, la Orgánica 1/2004. Importantísimo. Y también hay convenios de ayuntamientos, como Langreo y La Losa, y de una asociación, Salud y Ayuda Mutua, con instituciones penitenciarias. ¿Para qué son estos? Son para facilitar que las personas condenadas a penas de trabajos en beneficio de la comunidad, los TBC, Ah, los TBC. puedan cumplirlas efectivamente. Se basan en un Real Decreto, el 84/2011, y son fundamentales. Instituciones penitenciarias gestionan la pena, pero necesita entidades colaboradoras, ayuntamientos, ONGs, que ofrezcan plazas concretas donde realizar esas tareas, útiles para la sociedad. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿quién se responsabiliza de qué en esos casos? Pues la administración penitenciaria, por un lado, asegura el penado frente a posibles accidentes durante la realización del trabajo, según otro Real Decreto, el 78/2001. Vale, el seguro. Y la entidad colaboradora, el ayuntamiento o la asociación, ofrece las plazas, da la formación o supervisión necesaria y, muy importante, garantiza que estos trabajos no sustituyan a puestos de trabajo remunerados. Es un mecanismo clave para la reinserción. Entendido. Además, se publica un convenio para un premio de relatos escritos desde prisión, Mujeres que cuentan. Sí, es una iniciativa en colaboración con la Fundación Fomento España y la Confraternidad Carcelaria Concaez. Un buen ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede fomentar la cultura y la expresión como herramientas de reinserción. Todos estos convenios sociales que mencionas, Biogen, TBC, el premio, siguen una estructura parecida. Sí, suelen tener una estructura similar. Definen bien el objeto, los compromisos de cada parte, si hay financiación o no, muchos son sin coste económico directo, cláusulas de confidencialidad, protección de datos, una comisión de seguimiento para ver que todo va bien y una duración determinada, normalmente 4 años prorrogables. Mirando ahora al sector cultural, ¿hay un acuerdo entre el ICEA, el Instituto de la Cinematografía, Sí, el ICEA. los exhibidores agrupados en FECE y los distribuidores en Fedicine? Correcto. Es un convenio de corta duración, hasta finales de 2025, con un objetivo muy claro: impulsar la asistencia del público a las salas de cine para ver películas españolas. Imagino que harán alguna campaña o algo así. Probablemente se traduzca en alguna campaña conjunta o acciones promocionales específicas, sí. Y otra alianza interesante, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, con FIAB, que es la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Una colaboración estratégica, sin duda. La OEPM aportará formación y servicios de información tecnológica sobre patentes, marcas, diseños industriales. Su especialidad. Claro. Y FIAB, que es la patronal del sector, los difundirá entre sus empresas asociadas, usando como vehículo la plataforma tecnológica Food for Life Spain. ¿Con qué fin? Pues potenciar la innovación y la competitividad de un sector tan importante como el agroalimentario a través de un mejor uso de la propiedad industrial. Que registren más, que protejan sus innovaciones. Cambiamos de tercio. Vamos a infraestructuras y su relación con el medio ambiente. Se firma un convenio para mejorar el abastecimiento de agua a Jaca, en Huesca. Sí, Involucra al Ministerio, al Ayuntamiento y la ejecución es de Aquaes. este es un esquema bastante habitual para obras hidráulicas importantes de competencia municipal. El Estado, a través de una sociedad pública como Aquaes, Aguas de las Cuencas de España, que tiene la capacidad técnica y financiera. Ejecuta la obra. Exacto, ejecuta la obra y la financia inicialmente. Luego, el ayuntamiento cofinancia su parte y asume la gestión de la infraestructura una vez terminada. Es una forma de abordar proyectos que un municipio solo difícilmente podría acometer. Y en energía renovable, mucha actividad en torno a las evaluaciones ambientales, las famosas DIA. Siempre presentes. 2 proyectos fotovoltaicos grandes, Ontanillas en Guadalajara y Valdecaballeros II en Badajoz, parece que van a necesitar la evaluación ambiental ordinaria, la más completa. ¿Por qué este mayor escrutinio? Pues los motivos que se alegan son muy relevantes desde el punto de vista ambiental, y de hecho son similares en ambos casos, principalmente su ubicación. ¿Dónde están? Están dentro o muy cerca de espacios protegidos de la Red Natura 2000, Lagunas de Molina en un caso, Sierras de Villuercas en el otro. Además, están próximos a áreas importantes para la conservación de las aves, las IVAs. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene esa ubicación para la evaluación?
Pues que hay un riesgo potencial de afectar a hábitats y especies protegidas. En Ontanillas se cita explícitamente a la alondra ricotí, un ave muy amenazada. Uf. En Valdecaballeros preocupan rapaces como el águila perdicera o la cigüeña negra. Además, se considera que los proyectos pueden alterar significativamente el paisaje y, algo muy importante hoy en día, tener efectos acumulativos con otras plantas solares o eólicas cercanas. Que ya hay muchas en algunas zonas. Exacto. Por todo esto se opta por la evaluación ordinaria, que implica un análisis mucho más detallado y con más participación pública antes de decidir si el proyecto es viable o no. La conclusión es que la localización es clave. Sin embargo, hay otro proyecto, este de almacenamiento con baterías en Cedirio, Cáceres, que se añade a una planta fotovoltaica ya existente. Ajá, una hibridación. Y este sí ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable por el procedimiento simplificado. ¿Por qué la diferencia si también está en zona protegida? Cedillo y Río Tajo Internacional. La clave aquí parece ser doble. A ver. Primero, la naturaleza del proyecto. Es añadir almacenamiento a algo ya existente. La huella sobre el terreno es menor que una planta nueva. Vale, ocupa menos. Y segundo, y esto es fundamental, se considera que los posibles impactos, aunque existen, son mitigables si se cumplen una serie de condiciones muy estrictas. ¿Qué tipo de condiciones le imponen? Son la clave, entonces. Son muy específicas. Por ejemplo, medidas para proteger unas charcas temporales cercanas, que son un hábitat de interés comunitario prioritario. Ah, importante. Medidas para la fauna, prospecciones antes de las obras, asegurar que el vallado sea visible para las aves para evitar colisiones, integración paisajística, supervisión arqueológica constante. O sea, un seguimiento exhaustivo. Sí, y el cumplimiento riguroso de normativas de seguridad, sobre todo contra incendios, cita el RD 524-2023, y de prevención de accidentes graves, el RD 840-2015. También proteger cauces de agua. Incluso se pide calcular la huella de carbono y minimizar el uso de gas SF6. El SF6, ese gas de efecto invernadero tan potente. Ese mismo. En definitiva, la viabilidad ambiental aquí se consigue, digamos, a costa de un paquete muy exigente de medidas correctoras y preventivas. Además de estas evaluaciones en curso o resueltas, el BOE también refleja proyectos que ya van avanzado más, ¿verdad? Que ya tienen permisos. Así es. Vemos, por ejemplo, que se otorga la autorización administrativa previa, AAP, y la de construcción, AAC, para otro sistema similar de baterías hibridado con fotovoltaica en Andévalo, Huelva. Vale. Y también se declara la utilidad pública de UUP para una línea eléctrica de evacuación en Burgos, necesaria para 2 plantas fotovoltaicas. La DUP facilita las expropiaciones, ¿no? Exacto. Esto nos muestra las distintas fases del proceso. Tras superar la evaluación ambiental, como en Cedillo y otros trámites, los proyectos obtienen los permisos para construirse. La DUP, en particular, es un paso importante porque facilita esas expropiaciones de terreno necesarias para atender las líneas. Entramos ya en el bloque de cultura y sociedad, y aquí hay una declaración muy singular, la verdad. Sí, muy interesante. Los hórreos, paneras y otras construcciones similares del norte peninsular son declarados manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Ojo, inmaterial, no solo el edificio en sí. Exacto. Y esa es la esencia de la declaración, que se ampara en la Ley 10.025 sobre patrimonio inmaterial. No protege solo la piedra o la madera, sino todo el universo de significados, conocimientos y prácticas asociado a estas construcciones. ¿Qué tipo de conocimientos y prácticas? ¿Puedes dar algún ejemplo? Pues, por ejemplo, los saberes constructivos tradicionales. El texto menciona explícitamente el oficio de hórreo o constructor, que aún pervive sobre todo en Asturias, Ajá. y cómo ese conocimiento se comparte incluso para restaurar hórreos en otras regiones. También reconoce cómo han evolucionado sus usos. Ya no son solo graneros. Claro, de ser graneros elevados para proteger la cosecha de la humedad y los roedores, han pasado a tener funciones sociales y culturales nuevas. Pequeños museos, puntos de información turística, espacios para eventos, hasta hórreos cine, he leído. Hórreos cine. Una capacidad de adaptación sorprendente. Y sobre todo, la declaración subraya su enorme valor como símbolo de identidad colectiva para las comunidades de Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León. Son elementos icónicos del paisaje cultural. Es verdad. También es importante que se reconoce a la comunidad portadora, no solo los dueños, sino todos aquellos que se identifican con ellos, los usan, los cuidan y transmiten su valor. Menciona incluso iniciativas como la Red Internacional Hórrea.
conectada con otros países. Sí, con construcciones similares. Es un reconocimiento muy bonito a una herencia viva. Y para cerrar, como es frecuente, varias resoluciones sobre convenios colectivos, señal de que las relaciones laborales se actualizan constantemente. En efecto, se registran y publican nuevos convenios o revisiones de existentes en sectores diversos. Conservas vegetales, Contenur servicios urbanos, Cetarsa relacionada con el tabaco, Ilunión Seguridad, CRIT procesos auxiliares. ¿Mucha variedad? Sí, lo interesante no es tanto el detalle minucioso de cada uno, sino las tendencias generales que reflejan estos acuerdos. ¿Y cuáles serían esas tendencias principales que ves? Pues observamos varias líneas comunes. Se detallan mucho las clasificaciones profesionales. Se negocian complementos salariales específicos, antigüedad, pluses de convenio. Lo normal en negociación. Sí, se regula con más detalle el teletrabajo, adaptándose a la Ley 1020-21, especificando dotación de medios, compensación de gastos. Se amplían permisos retribuidos. Uno de los convenios, por ejemplo, incluye hasta 4 días por fuerza mayor por imposibilidad de acudir al trabajo debido a clima extremo o catástrofe. Curioso eso. Y se adaptan las excedencias, incluyendo las específicas para víctimas de violencia de género, con reserva de puesto, claro. Y parece que se pone mucho énfasis en prevenir el acoso, ¿no? Por lo que veo en varios... Muchísimo, es una tendencia clarísima. Se incluyen protocolos muy elaborados contra el acoso moral, el mobbing, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo. Y específicamente se menciona la protección frente al acoso a personas LGTBI, en línea con la reciente Ley 4/2023. Esos protocolos son importantes. Fundamentales. No solo definen las conductas, sino que establecen medidas preventivas y canales de denuncia claros, garantizando confidencialidad y protección. Además, se refuerzan los planes de igualdad y la prevención de riesgos laborales, considerando riesgos emergentes como los psicosociales y elaborando planes de actuación ante emergencias. Vaya, muy completo. En resumen, vemos una adaptación continua de las condiciones laborales a la legislación más reciente y también a las nuevas sensibilidades sociales. Pues sí que ha sido un recorrido completo por el BOE de hoy. Hemos visto desde la formación hiperespecializada de médicos nucleares o los complejos mecanismos del precio del gas, Hasta los movimientos internos de la administración, nombramientos, ceses. pasando por una gran variedad de acuerdos de colaboración, desde Pekín hasta la base de Retamares o el apoyo a la reinserción con los TBCs. Y sin olvidar temas tan relevantes como la protección de un patrimonio cultural vivo como son los hórreos, las decisiones críticas sobre el impacto ambiental de las renovables. O la constante evolución de los derechos y condiciones en el mundo laboral, a través de la negociación colectiva. Queda claro que este boletín, que a veces puede parecer árido, refleja decisiones con un impacto muy real en múltiples facetas de la sociedad y la economía. Sin duda, ofrece una instantánea muy fiel de cómo la maquinaria administrativa y legislativa va modelando nuestro día a día. ¿Con qué reflexión final nos podríamos quedar tras este análisis de hoy? Algo para darle una vuelta. Pues mira, pensando en esa declaración de los hórreos como patrimonio inmaterial, quizás nos sirve de invitación ¿Una invitación a qué? a mirar nuestro propio entorno, el más cercano, con otros ojos. Más allá de los grandes monumentos o los bienes que ya están catalogados, ¿qué otras prácticas, qué oficios tradicionales que aún perviven, qué conocimientos locales, qué espacios cotidianos en nuestras propias comunidades están cargados de significado colectivo, de identidad compartida? Cosas que quizá damos por sentadas. Exacto. Elementos menos espectaculares, pero que forman parte de esa herencia cultural viva que nos define. Y la pregunta que surge es, ¿cómo podemos, como sociedad y como individuos, identificar, valorar y cuidar esa herencia intangible antes de que se diluya o se transforme sin que hayamos sido conscientes de su valor real? Cuidar lo que tenemos cerca y que nos hace ser quienes somos. En definitiva, sí. ¿Cómo definimos y protegemos activamente la cultura viva que nos rodea hoy? Ahí lo dejo.